Torsión libre, que es el tema 6. De los epígrafes que tenemos aquí, pues vamos a dividirlo en dos clases. Del 1 al 4 la clase 1 y del 5 al 8 la clase de mañana. El esfuerzo momento-torsor es el último que nos queda por ver como esfuerzo de cara a relacionar las tensiones que se producen en la sección relacionadas con ese esfuerzo y la deformación también de la rebanada o de la barra. ¿Vale? Ese sería el último del conjunto, porque ya hemos visto el axil, el flector, la flexión compuesta y también el cortante. Entonces nos falta solo el momento torsor. El signo positivo del torsor, ¿no?, representado en un plano de referencia, es el siguiente. Si el eje X o la directriz va hacia la derecha, eje X tangente a la directriz va hacia la derecha, pues el momento torsor positivo sería como esfuerzo una pareja de momentos con estos signos, de manera que se pueden representar con el arco o con este vector acabado en dos puntas de flecha. Muchas veces se representa así para diferenciarlo más fácilmente de la fuerza. Como veis, este momento torsor positivo, si no fuera por las dos puntas de flecha, pues nos recuerda al axil, ¿vale? Lo que pasa es que estos son momentos, el axil son fuerzas. Analizaremos lo que sucede en la sección debido a dicho momento. Antes vamos a pasar a estudiar el equilibrio de la rebanada. En esta representación hemos puesto una rebanada con una acción exterior del tipo carga distribuida. Os recuerdo que las dos puntas de flecha se refieren a que las acciones son momentos, en todo caso. Entonces, en este caso, establecer el equilibrio de la rebanada es muy sencillo. Sumatoria de momentos en el eje X igual a 0. Pues es tan sencillo como coger el momento por la izquierda. Os recuerdo que los esfuerzos los representamos con letras cursivas. M sub X negativo más M sub X más diferencial de M sub X positivo. Y el momento distribuido, pues positivo más M sub X por diferencial de X igual a 0. Por tanto, despejando, lo que nos resulta es que la derivada del momento torsor respecto de X es igual a menos el momento torsor introducido como carga distribuida. Si en lugar, lo podéis comprobar, si en lugar de tener un momento distribuido tuviésemos un momento puntual, T sub X, pues entonces la ecuación de equilibrio saldría que el incremento del momento torsor sería menos T sub X. ¿Vale? Bien, relación del momento con las tensiones. Bueno, vamos aquí en este croquis, pues vemos, se han representado tanto el momento como tensiones tangenciales. Bueno, esto es del tema 2. Cuando decíamos que los esfuerzos en una sección se podían relacionar con las tensiones desde el punto de vista de que esas tensiones provocaban una resultante de fuerzas que son los esfuerzos, realmente. Entonces, si yo quiero calcular la resultante de las tensiones o el momento resultante de las tensiones en el eje X,
Obviamente, claro, la tensión sigma en X no está representada, pero no provoca momento respecto del eje X. Provocará momento respecto del eje X estas dos tensiones, la tau XY y la tau XZ. La tau XZ provocará un momento en el sentido contrario a las agujas del reloj, por tanto será positivo y su brazo es la coordenada Y. Por tanto, tau XZ por I es el momento. Bueno, realmente hay que multiplicar por diferencial de área, lo dejo para el final. El momento de tau XY pues será opuesto, por tanto será menos, y el brazo en este caso es la coordenada Z. Menos Z por tau XY. Y esta sería la ecuación de equivalencia entre el momento torsor y las tensiones tangenciales, tau XY y tau XZ. ¿Qué más podemos recordar en la introducción? El diagrama general de la mecánica de estructuras. Bueno, aquí, pues, por ejemplo, podríamos recordar el nivel primero, que es el que relaciona fuerza con desplazamientos. El nivel segundo, que es el de resistencia de materiales, donde a la izquierda tenemos esfuerzos. En este caso concreto vamos a trabajar con el momento torsor. Y a la derecha tenemos deformación. Deformación de la rebanada, que tendremos que definir como hemos hecho para cada esfuerzo. Cada esfuerzo tiene su deformación relacionada. Aquí os adelanto que el nombre que le vamos a dar es la letra griega Z mayúscula. Y veremos lo que geométricamente significa. También podríamos adelantar la ecuación de comportamiento entre esfuerzo y deformación de rebanada. Esa ecuación de comportamiento va a ser del tipo, voy a escribir aquí a la derecha primero la del axil para recordarla. La deformación de la rebanada del axil era la deformación longitudinal. Y en una barra recta era n partido por e por a, ¿no? Pues aquí va a ser algo parecido. Cuando teníamos una barra de varios materiales, en vez de n partido por e por a, era el área ponderada, con el módulo de Young. Pues aquí vamos a tener una cosa parecida a esta. Va a ser z igual a mx, esfuerzo, partido por, en lugar la rigidez a axil, que es el a sub p, va a ser por la rigidez a flexión, que vamos a llamar j sub p. Vale, esta rigidez a flexión pues también será un valor a calcular por nosotros. Y bueno, dentro de este croquis, pues por supuesto, una de nuestras incógnitas fundamentales es la tensión. Ya hemos comentado también la deformación de la rebanada, por supuesto, y el desplazamiento que sufre cada sección o cada punto pues, debido a este esfuerzo. Bueno, vamos a comenzar con, repasado aquí un poco la introducción y visto los objetivos, vamos a comenzar con la primera de las dos teorías que vamos a ver hoy de torsión. En el punto 2 tenemos la teoría elemental de la torsión en prismas de sección circular. Entonces, lo que se conoce como teoría de Coulomb. ¿Vale? Teoría de Coulomb. Torsión de Coulomb.
Lleva su nombre pues, debido a que fue quien la estableció, ¿vale? Bien, esta teoría se aplica a secciones circulares y a barras rectas. Secciones circulares y barras rectas. En ella, pues, se conserva o se aplica la hipótesis de Napier-Bernoulli. En la que os recuerdo que se establecía que toda sección de una barra, que por tanto es plana y perpendicular a la directriz por ser sección, permanece plana y perpendicular a la directriz deformada. Bien, aquí hemos representado esa deformación para una barra recta sometida a un momento torsor. Inicialmente, pues tenemos, voy a ponerlo en verde, se ha dibujado una generatriz en línea discontinua, que sería esta, lo retinto aquí para que la veamos, antes del movimiento. Una vez que se ha producido el movimiento, lo ponemos en rojo, suponiendo que el extremo de la izquierda, el extremo dorsal, no se mueve, alguno tiene que permanecer fijo o tenemos que tomar algún punto de referencia. Por ejemplo, supongamos que es ese. Si ese no se mueve, pues observamos que debido al torsor aplicado, la barra va adquiriendo esta deformada. La barra sigue siendo recta, pero todas sus secciones van girando. Poco a poco van girando. Si llego al otro extremo de la barra, pues observaré que ha habido un giro total de esa sección que llamaremos z sub x. ¿Vale? Lo que vamos a hacer para establecer esta teoría y poder descubrir las tensiones que se provocan en la sección y lo que valen estos giros es estudiar el movimiento de una rebanada, ¿vale? La deformación de una rebanada. La deformación de la rebanada que hemos elegido es esta, está aquí representada, ¿vale? Esta rebanada vamos a extraerla, que tiene una longitud obviamente diferencial de x, vamos a extraerla de ese croquis y podemos analizar su movimiento. Este es el dibujo A, esa rebanada ya extraída de ahí sería el B, ¿vale? Y volvemos a representar, igual que antes, quiero que lo veamos, esta generatriz que va del punto C a D, pero a la vez también he representado esta otra generatriz que va del punto A a B. Esas generatrices, que son paralelas a la directriz, se dibujan sobre la superficie de la barra antes del movimiento, antes de aplicar ningún torsor. Entonces, realmente lo que yo tengo, porque fijaros que la distancia entre las dos generatrices que he cogido es diferencial de S, ¿vale? Aquí la tenéis, diferencial de S. Entonces, lo que realmente estoy representando es un rectángulo. Bien, es cierto que el lado AC del rectángulo podemos decir que es curvo, pero como he cogido un lado infinitamente pequeño, que es diferencial de S, es como si fuese un rectángulo. Este sería el punto A, el punto B, este es el punto C y este es el punto D. ¿Vale? Y esto mide diferencial de X y esto mide diferencial de S. O sea que estoy con un rectángulo elemental que estamos acostumbrados a trabajar con él en la elasticidad. A mí lo que me interesa es el movimiento relativo o la deformación, mejor dicho, la deformación que sufre la rebanada. Para ello aplicamos el momento torsor, lo tenemos aquí a la derecha, a la izquierda no lo he dibujado, pero bueno, imaginad que sería en sentido opuesto.
Y lo que sucede con este rectángulo es lo siguiente. El lado, suponiendo que el extremo dorsal de la rebanada no se mueve, pues el lado lo dibujamos en rojo. CA no se mueve, se queda ahí, ¿vale? Y el BD se mueve un poquito hacia abajo. De manera que el B va al B y el D al D'. ¿Vale? Así. El lado CD ha girado y el CB también ha girado la misma cantidad. Este ángulo, obviamente, le llamaremos alfa y este también será el mismo. Es el que tenéis aquí representado en este dibujo. Por ejemplo, de este dibujo se puede desprender fácilmente que el lado, por ejemplo este de aquí, ¿cuánto mide B'? B', si me fijo en este triángulo, pues sería el ángulo por el radio, o sea, sería R por diferencial de Z sub X. Pero si me fijo en este otro triángulo, que también es un triángulo rectángulo, pues sería el radio, en este caso es diferencial de X por alfa, o sea, alfa por diferencial de X, ¿vale? Esta relación la usaremos ahora más adelante. Bien, para completar el dibujo, claro, obviamente este rectángulo tiene una deformación que me recuerda a la deformación angular. Y por tanto, si hay una deformación angular, habrá una tensión tangencial. Os voy a poner el dibujo genérico de la deformación angular para recordarlo y la relación con la tensión. Os recuerdo que inicialmente tenemos que tener un lado recto y entonces la variación de ángulos, alfa y beta, es cómo se define la deformación angular gamma. Y la tensión tangencial que aparece, la tenemos aquí dibujadas, esa deformación, esa tensión sería la que nos relaciona con gamma con esa fórmula. O sea, gamma es tau partido por G. O, si queremos despejar tau, sería igual a G por gamma. Si estamos hablando de tau xi, pues este sería tau xi y este sería el gamma xi. ¿Vale? Bien, ¿en qué se parece este dibujo al que teníamos aquí arriba? Pues claro, obviamente, acorde a cómo he dado primero, beta vale 0 en este dibujo, porque sería el ángulo con la vertical, solamente hay alfa. Y segundo, si yo quiero dibujar unas tensiones que sean acordes a esto, pues tendría que dibujarlas de esta manera, ¿no? Esta hacia abajo, esta aquí, por tanto, por teorema de reciprocidad hacia la derecha, esta hacia arriba y esta hacia acá, ¿vale? Esa tensión es la que hay representada aquí. Quiero recalcar que estas tensiones que estoy aquí retintando serían tensiones aplicadas en la sección, ¿vale? En la sección, en el corte de la sección aquí. ¿Y cómo son? Pues paralelas al borde. Se nota que son paralelas al borde, ¿vale? Y esta también estaría aplicada en la sección. Quiero decir que no está aplicada en la cara libre de la barra, sino que está aplicada en la sección. Las recíprocas no las represento aquí, pero habría que cortar la sección para poder representarla. Ahora más adelante haremos un croquis de las mismas, para que se vean todas. Bien, esto es lo que sucede al nivel R. Bien, lo que vamos a hacer ahora es
extraer, en lugar de trabajar con el nivel R, vamos a extraer un disco concéntrico, pero al nivel R minúscula, para ver lo que sucede en R minúscula. Lo represento aquí de línea discontinua. Vamos a sacar ese disco de radio R minúscula, ¿vale? Que tiene el mismo centro. Sería este dibujo. Aquí tenemos R minúscula y lo que se hace es volver a repetir el proceso. Dibujar el rectángulo EFGH de línea discontinua antes del movimiento y aplicarle el movimiento. El movimiento consiste, es el mismo de antes, consiste en girar la cara de la derecha como si de un disco se tratase, sin ningún tipo de deformación en el disco. Se gira esta cara un ángulo diferencial de z sub x. ¿Vale? Entonces, ese ángulo aquí se repite, es este. Y podríamos escribir lo mismo de antes. ¿Cuánto vale el lado, por ejemplo, FF'? Pues el lado FF', si nos atenemos a este rectángulo, a este triángulo de aquí, pues sería FF' mide el radio por diferencial de z sub x. Pero, por otro lado, si nos atenemos al triángulo de la izquierda, F' es igual al ángulo alfa por diferencial de x. Claro, este alfa no tiene por qué ser igual al de antes. El que sí se conserva es z, diferencial de z sub x, pero el alfa será el que sea. Obviamente aquí, si el desplazamiento FF' es menor que el de antes, pues el ángulo será menor. De hecho, de esta ecuación, igualando, podemos deducir lo que vale alfa. Alfa, despejando, pues sería igual a R, vamos a ponerlo así, a diferencial de z sub x respecto de x por R. ¿Vale? O sea, alfa va creciendo linealmente con el radio. Y aquí nos ha salido esta expresión que es la derivada o la variación del giro. Precisamente vamos a definir la deformación de la rebanada como esa derivada. La variación del giro por unidad de longitud. ¿Vale? Esta es la deformación de la rebanada o directriz en torsión. ¿Vale? Bien, os recuerdo lo que valía, aquí lo teníamos, ¿no? Lo que valía gamma. Gamma era la suma de alfa más beta. Gamma era la suma de alfa más beta, pero en este caso, al igual que en este de arriba, ¿cuánto hemos dicho que vale beta? Beta vale 0. Por tanto, gamma será igual a alfa más beta, que es 0. Por tanto, en este caso concreto, te podemos decir que gamma es igual a alfa. Por tanto, la expresión esta de aquí quedaría de la siguiente manera. Gamma R sería igual a Z por R. Siendo R menor que 0, menor o igual que R. ¿Vale? Esta es una de las expresiones fundamentales que vamos a obtener hoy. Usando precisamente la ecuación que tenemos aquí de la ley de Hooke para la elasticidad, pues podemos decir que tau será igual a G módulo de elasticidad transversal por gamma es igual a G por Z por R.
Bueno, ya sabemos cómo son las tensiones. Las tensiones pues son iguales que las deformaciones. Empiezan en 0 y acaban en un valor máximo. Tened en cuenta que esto es constante. Este es el parámetro que hemos definido, que para una determinada sección será un valor dado, y G, pues si tenemos un solo material, pues es una constante. Entonces, las tensiones van creciendo linealmente. ¿Vale? Las tensiones van creciendo linealmente. Por supuesto, esta tensión que he dibujado aquí es más pequeña que esta roja que hay aquí. Habrá una variación lineal desde el extremo hasta el origen. Eso es lo que tenemos representado en el siguiente dibujo aquí. Siempre las tensiones, ¿cómo van? Lineales con el radio. Y siempre son como tangentes a la circunferencia que estamos estudiando. Si estamos en la exterior, pues tangente a la exterior. Que estamos en una intermedia, tangente a la intermedia. Bueno, tengo aquí la expresión de tau, pero no sé evaluar todavía tau, porque esta constante, concretamente la que he definido como deformación de la rebanada, no sé lo que vale. Bien, voy a volver a la introducción. Estamos en este cuadro. Hemos hecho pues algo parecido a lo que ya habíamos hecho, por ejemplo, en axil y en flexión. Hemos establecido la hipótesis de Bernoulli para ver cómo son los movimientos y los parametrizamos. Luego hemos aplicado la ley de Hooke. Y ahora nos falta, para cerrar, relacionar las tensiones con los momentos. Y esa es la ecuación que nos relaciona las tensiones con los momentos, es esta de aquí. Tendremos que aplicar esa ecuación. Yo directamente voy a aplicar una un poco distinta por lo siguiente. Mirad, si yo quiero calcular el momento mx que me provocan todas estas tensiones, ¿para qué voy a estar descomponiendo tau en dos componentes vertical y horizontal? Aquí es mucho más fácil, porque ¿cómo son todas las tensiones respecto al radio? Perpendiculares. Por tanto, podría escribir fácilmente que mx es tau por r por diferencial de a. ¿Lo veis? Porque aquí tau sé que es, en este caso concreto, que es perpendicular al radio. Entonces, tomar momentos de una fuerza que es perpendicular a un radio, pues es tan fácil como multiplicar la fuerza por el radio. No tengo que dividirlo en componentes, ni hacer producto vectorial, ni nada. ¿Vale? Este directamente es el producto vectorial. Claro, sustituyo tau por su valor, que es g por z por r. Como aquí hay otra r, pues sería r cuadrado por diferencial de a. Esto, que es constante en una sección, sale fuera y queda que esto es igual a g z sub z por la integral del área de r cuadrado por diferencial de a. Claro, y esto tiene nombre propio. Eso es multiplicar un diferencial de área por la distancia r que es la distancia O, ¿no? Eso se llama momento polar de inercia, o momento, en este caso, de inercia respecto del eje X. ¿Vale? ¿Está claro? El momento polar de inercia de un círculo, os recuerdo que vale pi medios por el radio a la cuarta. ¿Vale? Bueno, pues entonces, ¿qué me queda? Que mx, momento, os recuerdo en cursiva los esfuerzos, mx igual a, vamos a escribirlo así, g por i sub x y por z. Si despejo z, que era la deformación de la rebanada, es igual a el momento partido por g y por i sub x. Esta constante es precisamente lo que habíamos definido como rigidez a torsión, J sub P. ¿Vale? Para circunferencia, para secciones circulares,
J sub P es igual a rigidez a torsión o módulo de torsión ponderado es igual a G por I sub X. ¿Vale? Y J, que es el módulo de torsión, esto tiene sentido solo cuando se habla de un único material, como en este caso, es igual a I sub X, que es el momento polar de inercia. Pues bien, si ya sé lo que vale Z, esta ecuación es fundamental. Si ya sé lo que vale Z, que es el momento partido por I sub X, por G y por I sub X, pues entonces tau, ¿cuánto vale? Pues tau es igual, lo tenemos aquí arriba, ¿no? Tau es igual a G por Z por R. Pues nada, pues G por Z por R, G por Z sería MX, despejando, partido por I sub X y por R. 0 menor que R, menor o igual que R mayúscula. Y esta es otra de las expresiones fundamentales, porque nos da la tensión en cualquier punto de la sección en función del momento. ¿Vale? Volvemos a la introducción. Fijaros, ¿qué tenemos ya? Hemos definido Z y lo podemos calcular. Tenemos las tensiones y las tenemos calculadas. Me faltan precisamente los desplazamientos. Los desplazamientos, como ya intuimos, están relacionados aquí ¿con qué? Con el giro de la sección, ese ángulo girado, Z sub X. Lo que pasa es que ya es muy fácil, porque como tenemos la deformación de la rebanada definida como Z igual a diferencial de ZX respecto de X, pues basta integrar esta ecuación una vez para calcular el ángulo girado. El procedimiento pues es muy parecido al esfuerzo axil, porque en barras rectas, en el esfuerzo axil, también integrábamos una vez la deformación longitudinal para calcular los desplazamientos. Tenemos aquí este pequeño dibujo. Imaginad que tenemos una barra, el punto A de la directriz y el punto B. El punto A, por ejemplo, ha sufrido un determinado giro, Z sub A. El punto B ha sufrido otro giro, Z sub B. Claro, la ecuación de compatibilidad es Z igual a diferencial de Z sub X respecto de X. Por tanto, si quiero calcular el ángulo girado, pues despejo. Ahora integro entre A y B. Y bueno, pues esto queda que Z sub X en el punto B menos Z sub X en el punto A igual a la integral entre A y B de Z por diferencial de X. Sustituimos Z por su valor, pues sería MX partido por G y por I sub X por diferencial de X. Y así podemos calcular estos giros. Con esta ecuación ya pues acabaríamos de tener calculadas todas las incógnitas que nos interesan. Esta sería la última, ¿no? La del movimiento. Como en el caso del axil, esta integral no nos da el movimiento absoluto, nos da la diferencia de dos giros. Para calcular el movimiento absoluto, aparte de la integral, tendremos que calcular o tendremos que tener un dato, que será el giro en un punto o en A o en B. Normalmente, ¿de dónde sale ese dato? Pues de la condición de contorno. Si la barra está empotrada en A, pues sabemos que el giro en A es 0. Calcularíamos el de B. Guarda esto cierto paralelismo como digo, con el tema del axil. Lo que os comentaba de las tensiones tangenciales o la reciprocidad de las tensiones tangenciales. Si tenemos, vamos a ver si me sale aquí un dibujo. Voy a dibujar
otra vez la rebanada, ¿vale? Vamos a dibujar aquí la rebanada. Y lo que hacemos es quitarle una cuña a esa rebanada para ver esas tensiones tangenciales recíprocas. Bien, si aquí tenemos, por ejemplo, tensiones en este sentido, las tensiones van de 0 al valor máximo siguiendo una línea recta, ¿vale? Estas están aplicadas ¿dónde? Aquí, en el borde, están aplicadas en la sección, ¿vale? Están aplicadas en la sección. Entonces, en la cara de la cuña que he quitado aparecerían por reciprocidad las mismas en este sentido. ¿Veis? ¿Vale? Estos serían las tau y estas también serían las tau. Pero en esta cara no hay tensiones porque es una cara libre. Es el borde de la barra. Las tensiones aparecen o en la sección o en la cuña que hemos sacado. ¿Se ve? Bien. Bien, mirad, cuando tenemos este tipo de secciones, hay una parte de la sección que trabaja menos, por así decir. ¿Cuál es? La que tiene menor tensiones, que es la parte cerca del centro. Y además tiene otra peculiaridad, y es que esa parte provoca muy poco momento torsor, porque el momento es el producto de tau por R. ¿Cómo son los radios aquí en esta zona? Pequeños. Entonces, en algunos casos, veremos barras que se pueden optimizar quitando el material que está cerca del centro y quedarían tubos, tubos huecos como este. El comportamiento de un tubo de este tipo es idéntico a la teoría que acabamos de deducir y todo se haría igual, todo se haría igual. Lo único que cambia es lo siguiente, es que obviamente cuando vayáis a calcular el momento polar, pues claro, el momento polar es de la sección que existe. Entonces será pi medios de R exterior a la cuarta menos R interior a la cuarta. ¿Vale? Eso por un lado. Y por otro lado, la tensión tau solo tiene sentido ser calculada cuando R digamos interior es menor que R menor o igual que R exterior. ¿Vale? Entonces, en esta zona no hay tensión. Aquí no hay tensión, pero sí vamos creciendo como si hubiese tensión. O sea, la recta empieza con el 0 en el origen. Y el volumen de tensiones, obviamente, solamente está aquí. ¿Vale? Bien, eso respecto a las secciones circulares huecas. Luego, hay una serie de problemas donde se produce un torsor importante. Obviamente, en cualquier barra, si es tridimensional, de una estructura puede haber torsor. No en todas, hay algunas especialmente que tienen un torsor elevado. Y hay otro tipo de barras que están relacionadas con los motores y los mecanismos que tienen torsores también elevados, son los ejes. Entonces veréis algunos problemas relativos a los ejes. La diferencia entre un eje
y una barra de una estructura es que el eje está en movimiento. Pero trabajaremos con ejes en equilibrio, aunque estén girando, lo harán a una velocidad constante. ¿Vale? Bien. Datos de los ejes. Os darán la potencia, os darán la velocidad con la que gira el eje. Y la relación entre el momento torsor y la potencia es esta. La potencia es igual a la velocidad con la que gira el eje multiplicada por el momento torsor. ¿Vale? Aquí tenéis que tener cuidado con las unidades. Ojo que hay que ponerlo todo en el sistema internacional. Si te dan omega en revoluciones por minuto, pues tendrás que pasarlo a radianes por segundo. Y si te dan la potencia en caballos, pues bueno, como tenéis en el libro, recuerdo que un caballo son 75 kilopondios por metro partido segundo, que es igual, aproximadamente igual a 735,5 vatios. ¿Vale? Bueno, esto relativo a la torsión de Coulomb. Bien, vamos a pasar al siguiente apartado. En el siguiente apartado vamos a seguir con la torsión de Coulomb, pero con varios materiales. Imaginad que tenemos una sección donde tenemos, por ejemplo, bueno, aquí puedo dibujar 2 materiales o n materiales, concéntricos. Aquí tenemos este podría ser, por ejemplo, acero. Esto podría ser otro material. Este podría ser otro material. Bien. ¿Cómo podríamos calcular las tensiones en esta sección y el giro y los movimientos? Pues de la misma forma que la otra sección. Entonces, esto es una pequeña variante respecto, si este es el material iésimo, pues tendrá un módulo de elasticidad transversal G sub I. ¿Vale? Este será el radio R sub I y este será el R sub I menos 1. ¿Vale? Entonces todo es igual. Todo es igual. Simplemente pues que hay que tener cuidado y el G sub I, cuando vayamos a sacarlo fuera de la integral aquella que nos aparecía, pues no se puede sacar. Entonces, lo repito, no voy a repetirlo todo, pero voy a digamos, a comenzar donde empieza la variación. Hasta aquí sería idéntico a lo que hemos deducido anteriormente. Gamma es igual a Z sub Z por R. ¿Por qué? Se llegaría a esta conclusión porque aunque tengamos varios materiales, consideramos que se cumple la hipótesis de Navier-Bernoulli. La sección gira como un sólido rígido. Hipótesis de Navier-Bernoulli. Entonces, eso implica esto de aquí. Claro, a partir de aquí, claro, ya empiezan a tener en cuenta los distintos materiales. ¿Cuánto vale tau? Tau era G por gamma. Claro, ahora ¿qué haré aquí? Pues para indicar que estamos en el material iésimo le ponemos un subíndice a G. ¿Vale? Esto lo estoy haciendo un poco distinto a como está en el libro, pero bueno, más o menos es igual. Creo que así de todas maneras lo relacionamos mejor con lo que acabamos de hacer. Esto para R sub I menor que R menor que R. Este sería menos 1 y este R sub I. Siguiente paso. Integramos para calcular el momento. El momento es la integral en el área de tau por R por diferencial de área, igual que antes. ¿Qué pasa? Pues que ahora cuando sustituyamos, ya lo que voy a hacer claramente es integrar en cada anillo por separado, en cada arandela de estas por separado.
La g sub i sale fuera de la integral porque estamos integrando solo en esa arandela, que es del mismo material. Por tanto, z sale también fuera, aunque z realmente sale fuera del todo, porque z es constante en toda la sección. Entonces igual z por la sumatoria de d igual a 1 hasta n de g sub i por la integral en el área de r cuadrado por diferencial de área, que esto, como es en el área a sub i, es su x sub i, el momento polar de inercia, pero solo de la arandela. Entonces quedaría que mx es igual a z por la sumatoria de d igual a 1 hasta n de g sub i por i sub x sub i. Claro, os recuerdo que z es mx partido por la rigidez. Entonces, ¿cuánto vale aquí la rigidez? Pues, obviamente, z es igual aquí a mx partido sumatoria de d igual a 1 hasta n de g sub i por i sub x sub i. Y esto es la rigidez. ¿Vale? Bien. ¿Cuánto vale, por tanto, la tensión? La tensión era G sub i por Z por R. Lo ponemos. Tau sería, hay que multiplicar por Z, pues directamente pongo primero Z, mx partido sumatoria de i igual a 1 hasta n de G sub i por i x sub i por G sub i por R. Eso sería la tensión en cada material. Fijaros que esto es la deformación, esto es una constante en una sección dada. ¿Vale? Y repito, el momento polar de inercia de uno de los anillos pues sería pi medios de r sub i a la cuarta menos ri menos 1 a la cuarta. Y bueno, ya teniendo la rigidez a torsión y teniendo las tensiones, pues tenemos resuelto el problema. Aquí tenemos un dibujillo, había puesto un dibujo para que veáis cómo puede ser la distribución de tensiones en este tipo de perfiles. Esa variación brusca de G pues puede provocar que en los puntos de contacto, obviamente aquí se supone que hay una adherencia perfecta entre los materiales, si no, no funciona la hipótesis de Navier-Bernoulli. Pues en estos puntos de contacto, la tensión por la izquierda es distinta a la tensión por la derecha, porque la tensión, si recordamos la fórmula, va multiplicada por G sub i. Si G sub i cambia bruscamente, pues la tensión cambiará bruscamente. Bien, ¿alguna pregunta sobre esto? ¿No? Bueno, vamos a pasar entonces al siguiente apartado. El siguiente apartado sería torsión en prismas mecánicos rectos de sección cualquiera. Vamos a dibujar una barra de sección rectangular. En este caso la directriz la vamos a dibujar vertical. Esta sería la directriz, eje X. Aquí aplicaremos el momento m sub x. Y bueno, aquí suponemos que tenemos la barra, ¿no?
Bien. Si represento una planta de la sección, pues tendré esto. Un rectángulo. Una planta de la sección es un rectángulo. Aquí tenemos el origen de ese rectángulo y si intento aplicar aquí la teoría de Coulomb, la teoría de los perfiles circulares, ¿dónde podríamos decir que están las máximas tensiones? Pues en los puntos más alejados, ¿no? Pues en este punto de aquí, en este de aquí, en este de aquí, tendríamos unas tensiones máximas, porque el radio es máximo, suponiendo que sea la misma teoría, la de Coulomb. Bien. Vamos a ver lo que sucede por ejemplo, en esta esquina de aquí. Vamos a representar el típico ortoedro elemental de la elasticidad. Visto en planta, pues sería esa esquina de ahí, la que hemos sacado. Bien, vamos a hacer aquí un par de consideraciones. Primero, si esta cara es libre, no habrá ninguna tensión aplicada en la cara y la tensión tangencial que estoy dibujando aquí será cero. Es una tensión tangencial vertical. Si es cara libre, esta tensión será cero. Y por teorema de reciprocidad de las tensiones tangenciales, esta de aquí también será cero. ¿Vale? En planta es esta. Ahora en otro color, por ejemplo en verde. Si esta cara es libre también, esta tensión tangencial será cero. Y por el teorema de reciprocidad de las tensiones tangenciales, esta de aquí también será cero. Que en planta vista sería esta. Por tanto, si la componente en un eje y en otro de la tensión tangencial es cero, ¿cuánto vale aquí tau en esa esquina? Pues no queda otra que tenga que valer cero, ¿vale? Tau tiene que ser cero, y aquí tiene que ser cero, y aquí tiene que ser cero, y aquí tiene que ser cero. Entonces, conclusión, pues esto es un contraejemplo de que en este tipo de perfiles, que no son circulares, no se puede, al menos en estos que tienen estas esquinas, no se puede aplicar la teoría de Coulomb, ¿vale? Es por ello que este tipo de perfiles lo que les pasa es que no cumplen la hipótesis de Napier-Bernoulli, ¿vale? Y por eso muchas veces se sacan de la resistencia de materiales. En la resistencia de materiales, en muchos libros de resistencia de materiales, solo aparecen perfiles circulares. Y estos de aquí ya se consideran como un caso un poco más genérico. Hay libros de resistencia de materiales que sí los contemplan y otros pues que no, que directamente pues eso sería un problema de la elasticidad. Nosotros no vamos a estudiar la teoría, pero sí, porque no hace falta para los de pared delgada, no vamos a desarrollar la teoría, pero vamos a estudiar por qué no cumplen, que es este el caso, y por qué o cómo podemos hacer una teoría, al menos conocer las hipótesis y los resultados, ¿vale? Pero sin entrar en el desarrollo. Entonces, la hipótesis básica aquí ya no es la de Navier-Bernoulli. Aquí es que la sección permanece indeformable en su plano, pero puede alabearse. La sección se mueve como un sólido rígido en el plano IZ, pero puede sufrir
un alabeo, dejando de ser plana. Dejando de ser plana. O sea que una sección que vista en planta, la sección cuando gire, debido al torsor, vista en planta, pues seguiré teniendo ¿qué? Pues un rectángulo. Un rectángulo perfecto. Ha habido un giro de sólido rígido. ¿Lo veis? Este sería el ángulo girado, el z sub x, este que llamábamos antes. Y en planta será un rectángulo perfecto. Pero en alzado, no, en alzado tendremos un movimiento en el eje X distinto en cada punto. Bueno, esto es lo que intento representar aquí. En la línea de puntos tenemos el rectángulo sin moverse. Y en la línea continua tenemos, por ejemplo, aquí tenemos esta superficie donde ese rectángulo pues sufre un alabeo. Hay puntos, ¿veis? Que suben, se mueven en el eje X hacia arriba, y hay otros puntos que bajan, como este. Se mueven en el eje X hacia abajo. Visto en planta, en planos acotados, lo tenemos aquí abajo. Esto representa zonas positivas y zonas negativas. Esta superficie que he intentado representar tiene un nombre. ¿Sabéis cómo se llama? Esto representa la superficie tipo silla de montar, ¿vale? Donde, o sería también como un puerto de montaña. Voy a representar aquí un poco, a ver si vemos estas líneas de corte. Silla de montar o, como digo, tendríamos la típica silueta de un puerto de montaña donde tenemos dos zonas de montaña, aquí a la izquierda y a la derecha, y aquí la parte de adelante y la de atrás serían las dos zonas de vaguada, ¿vale? Bien, por otro lado aquí están representadas las tensiones. Bueno, yo he puesto aquí el resultado y bueno, más adelante veremos por qué tienen esta forma, pero directamente veis que se cumple que las tensiones en estas esquinas son 0. Luego aparecen aquí, siguiendo las diagonales, pues las tensiones parten de 0, aumentan y llegan a 0. Y si vamos a los ejes de simetría, parten de 0 y llegan luego a valores máximos. Concretamente, el valor máximo en esta sección se produce en el punto medio de los lados más largos. ¿Vale? ¿Está todo esto claro? Bueno, pues en el siguiente apartado ya entraríamos a cómo se desarrolla esta teoría. Yo voy a empezarla, como hemos dicho, no vamos a seguir el desarrollo y vamos a ver el resultado. La hipótesis está clara, ¿no? Aquí permitimos este alabeo, pero el giro en planta es del sólido rígido, este que he dibujado aquí. Entonces, esto se conoce como teoría de Saint Venant, de la torsión uniforme, ¿vale? Teoría de Saint Venant. Bueno. Obviamente posterior a la de Coulomb. La hipótesis, bueno, ya las hemos comentado, las fundamentales las hemos comentado antes. Tenemos una sección que gira en su plano como un sólido rígido, pero que en el eje X se puede alabear. Esa es la diferencia respecto a la hipótesis previa. Entonces, quiero que veamos estos dibujos y que los entendamos bien. A la izquierda tengo representada una sección cualquiera.
ojo a la nomenclatura, A es el área de la sección, gamma es el contorno exterior de la sección, los ejes Y y Z típicos de la sección, O es el centro de gravedad, y puede tener huecos la sección. Si tiene un hueco, el área del hueco se llama omega de gamma sub I, y el contorno pues se llama gamma sub I. Bien, ¿cómo se mueve un punto cualquiera? Lo que tenemos que hacer ahora es, al igual que se hacía para deducir la fórmula de las tensiones normales, es parametrizar en la medida de lo posible los movimientos, se derivan mediante las ecuaciones de compatibilidad, se consiguen las deformaciones, luego con la ley de Joule las tensiones, y luego se integra. Bueno, pues igual. Lo que pasa es que aquí el movimiento se complica un poco. Vamos a ver el movimiento de un punto cualquiera. El punto es P, ¿vale? Bien, mirad, el movimiento en X. ¿Cuánto vale el movimiento en X? Hemos dicho que se sufre un alabeo, ¿vale? Pues entonces no sé lo que vale, es una función cualquiera. Esa función le vamos a llamar phi. Y lo vamos a multiplicar por la deformación de la rebanada. ¿Por qué se hace esto? Porque phi es el alabeo unitario. Al definirlo así, es un alabeo que no depende del momento que le apliquemos, sino que es un alabeo independiente del momento y luego se escala con z para el momento que tenga en concreto aplicado. En definitiva, esto es multiplicar por una constante, o sea que lo que estamos buscando es una función phi de dos variables, la y y la z. Movimiento en y. Ahora se interviene este dibujo. ¿Cuánto vale el movimiento en y? Lo marcamos del punto P. El movimiento en y sería este, ¿no? ¿Se ve? ¿Vale? Lo voy a poner de color rojo, que se ve un poco mejor. El movimiento en y está claro que sería este. ¿Vale? ¿Cuánto vale el movimiento en y? Fijaros, como yo estoy diciendo que lo que va a hacer esta sección es rotar como un sólido rígido en planta, va a rotar respecto a R. El punto R no sé dónde está, será el punto de centro de rotación. ¿Cuánto vale el movimiento vertical? Si la rotación es pequeña, z sub x, pues será el brazo por el ángulo. Es tan fácil como poner voy a poner el ángulo directamente, zx por el brazo, que el brazo será lo que hemos llamado, sería la coordenada z sub r. ¿Qué es z sub r? Fijaros, el vector r sub r tiene dos componentes, y sub r y z sub r. Ese vector es este, el que va del punto R al punto P. ¿Positivo o negativo? Obviamente, para un giro positivo, el desplazamiento, tal cual está dibujado, es negativo. Por eso lleva el signo menos. Y el movimiento en Z. Pues siguiendo la misma geometría, pues sería Z sub X por I sub R. En este caso sí es positivo. Es este desplazamiento. ¿Vale? Bien. Aquí entra la hipótesis de torsión uniforme. Os la escribo. Hemos dicho que la torsión es uniforme. Si la torsión es uniforme, significa que el momento torsal es constante en todas las secciones. Entonces, la deformación de todas las rebanadas es la misma. Si me vengo aquí, es como poner,
si yo pongo aquí un momento uniforme, ¿vale? Pues esto sale de la integral, el g por i obviamente también sale de la integral, vamos a suponer que la sección obviamente es uniforme, y entonces lo único que tengo que multiplicar para ver la variación de giro es el momento por la integral de diferencial de x, que no es otra cosa que x. Entonces, la explicación de esta fórmula es esa, que la torsión es uniforme. ¿Vale? Y bueno, y esta es la ecuación que tenéis ahí marcada en el libro como la 611. A partir de aquí, pues bueno, ponemos aquí puntos suspensivos. Se derivaría para conseguir la deformación, se aplica la ley de Hooke para conseguir la tensión, se integra para conseguir el momento torsor, y lo que se obtiene es que se debe cumplir esa ecuación de ahí, que el laplaciano de phi tiene que ser 0 en el área. ¿Vale? Tiene que ser 0 en el área. ¿Vale? Y que la parcial de phi como condición de contorno respecto a n, pues tiene que valer esto en el contorno, en todos los contornos. Bien, este es un problema diferencial en derivadas parciales. No sé si os sonará, laplaciano de phi igual a 0 significa que phi tiene que ser una función armónica, y esto es un problema con condiciones de Neumann porque están en la derivada. ¿Vale? No vamos a entrar en más detalles, simplemente os recuerdo que un laplaciano de phi, si phi tiene dos variables, es igual a la derivada de phi respecto de i dos veces, más la parcial de phi respecto a la otra variable, que es la z, dos veces. ¿Vale? Esta función pues habría que integrarla con métodos numéricos, porque la mayoría de los casos no tiene una solución analítica. Y bueno, se puede hacer esta descomposición en la cual phi sub 0 se relaciona con las tensiones con esta ecuación de aquí. ¿Vale? Tampoco quiero aquí abundar más. Sí me interesa lo siguiente, y es que se puede hacer un cambio de función se define una función que vamos a llamar phi, que se llama función de tensiones o de Prandtl. Función de tensiones o de Prandtl. Fijaros que la función de Alaveo, la phi sub 0, es muy parecida a la función de tensiones, pero la diferencia estriba en que si yo tengo la función de tensiones, y por eso se llama de tensiones, el conseguir tau es muy fácil. Es súper fácil, porque si tengo phi mayúscula, derivando respecto a z me sale tau xy, y derivándola respecto a y me sale menos tau xz. Sin embargo, si tengo phi sub 0, pues tengo que hacer esas derivadas, pero algunas pequeñas transformaciones más. ¿Lo veis, no? Bien, aparte de tener, claro, al tener esta expresión definida así, podríamos escribir lo siguiente. Si el vector tau es igual a tau, vamos a ponerlo de la siguiente manera, en 3D, ¿vale? En 3D. El vector tau sería 0, tau xy, tau xz, porque es un vector que está en el plano xz. El vector gradiente de phi, ¿cuánto vale? Pues sería, si phi es una función de las variables y z, pues sería 0 cuando derive respecto a x, parcial de phi respecto de y, parcial de phi respecto de z, ¿no? Y luego también tendríamos el vector unitario y, que sería el unitario en el eje x, 1, 0, 0.
Pues se puede comprobar fácilmente que tau es igual a gradiente de phi multiplicado vectorialmente por i. ¿Vale? Los tres son tres vectores perpendiculares entre sí. ¿Por qué? Porque gradiente de phi está en el plano. Gradiente de phi, si este es el eje y este es el eje z, el gradiente de phi está en el plano iz. ¿Vale? Gradiente de phi. El i, ¿cómo es? En el paralelo al eje x, o sea, perpendicular al iz. Y si multiplico gradiente de phi por i, aplicando la regla de la mano derecha, pues este sería el tau. ¿Dónde está tau? Pues obviamente tau también está en el plano iz, pero todos son perpendiculares entre sí, es lo que quiero que veáis. Y además de que son perpendiculares entre sí, por tanto tau es perpendicular a gradiente de phi. Además, ¿cuánto vale tau como módulo? ¿Cuánto vale el módulo de tau? Pues sería el módulo de este producto vectorial, que sería el módulo del primero por el módulo del segundo por el seno de 90. Como seno de 90 es 1 y el módulo del segundo es 1, pues esto es igual al módulo del gradiente de phi. O sea que, claro, esto es lógico. Debido a esta definición, de aquí arriba, debido a esta definición, pues hay un paralelismo entre esa función de tensiones, que por eso se llama de tensiones, y la tensión tangencial. ¿Vale? Bien, ¿cómo se calcula la función de tensiones? Pues, como es muy parecida a la de Alaveo, pues de una forma parecida. Se puede deducir que esta es la ecuación. Ahora no sale laplaciano de phi igual a 0, sino que sale igual a una constante, que es menos 2gz. Y, por otro lado, no sale la derivada de la función en el contorno, sino que sale el valor de la función en el contorno. Cuando trabajamos con el valor de la función en el contorno, se le llama condiciones de Dirichlet, en lugar de condiciones de Neumann. Bueno, no vamos a entrar a resolverlo, por ahora. Es una función que tiene que valer en el contorno constante. En el contorno exterior normalmente se coge la constante 0 y en los contornos interiores que existan, pues unas constantes que a priori pues no conocemos. ¿Vale? La forma habitual de descomponer esa función de tensiones es esta. Lo usaremos el próximo día. La phi se pone como la phi sub 0 más q sub i por phi sub i. Esta q sub i viene de la constante, que vale en cada uno de los contornos interiores. Y estos serían, digamos, los dos problemas, el de la phi sub 0 y el de la phi sub i, de cómo se calcula. Tampoco, no quiero incidir más en ello. Bien, y finalmente, si quiero poner aquí la ecuación 626, se puede demostrar que se cumple que mx, el momento torsor, es igual a 2 veces la integral en el área de phi por diferencial de área más la sumatoria de d igual a 1 hasta n de 2 q sub i por omega gamma sub i. Bien, en principio todo esto no hay que sabérselo tampoco de memoria, simplemente, bueno, quiero, como decía, exponer los resultados. ¿Por qué? Porque se utilizan en el siguiente apartado, ¿vale? Se utilizan en el siguiente apartado, que es el de la analogía de la membrana, ¿vale? El de la analogía de la membrana. ¿Vale? Bueno, vamos a olvidarnos de la torsión. Vamos a suponer que cogemos un borde que es igual al de nuestra barra,
y vamos a fijar a dicho borde una membrana. Si la sección tuviera huecos, en esos huecos vamos a poner unas placas rígidas que también vamos a coger a la membrana. De manera que la membrana ocupa todo el área A, que es equivalente al área de la sección. Y los huecos, chapas rígidas. ¿Vale? Esa membrana la vamos a pretensar a una fuerza importante que vamos a llamarle T, tensión. Es como si hubiésemos construido pues un tambor. Ese tambor se construye con una membrana que se tensa y se sujeta en un bastidor, pues igual. Si tenemos, ya digo, huecos, pues recortamos unas placas rígidas y enganchamos la membrana a esas placas rígidas. ¿Vale? Bien. ¿Qué hacemos ahora? Aplicamos una presión P a esa membrana, perpendicular a ella y a las chapas. Presión pequeña, ¿vale? Pequeña respecto a T. De manera que, claro, cuando apliquemos esa presión, si analizamos, por ejemplo, el corte 1,1', pues lo que sucede es que esta presión P va a empujar a la membrana y a las chapas hacia arriba. Vamos a aplicar unos momentos para que las chapas permanezcan paralelas a la posición original. ¿Vale? Pues bien, ¿para qué hacemos esto? ¿Veis? Aquí aparece la tensión T que hemos aplicado. La presión P, al ser pequeña, pues hace que no varíe prácticamente la tensión T que habíamos puesto al principio. Y el desplazamiento, obviamente, será un desplazamiento pequeño. Bien, imaginemos que ahora nuestro problema es calcular cuánto vale U, el movimiento de cada punto de la membrana. Quiero recalcar que esto serían las chapas rígidas y la membrana, pues estaría aquí. Membrana, membrana y membrana. ¿Vale? Si yo quiero calcular el desplazamiento U de cada punto de la membrana, pues lo que tendríamos que hacer es resolver el siguiente problema. Laplaciano de U es igual a menos... Laplaciano de U igual a menos P partido por T, P es la presión en el área. U igual a 0 en el contorno gamma, y con las placas rígidas, obviamente, U es igual a una determinada constante K sub I en cada contorno interior. Aquí el desplazamiento en los bordes vale 0. Pues bien, este problema que acabo de poner aquí es idéntico a este. ¿Dónde está? Aquí. Ahí sí. Laplaciano de phi igual a menos una constante, phi igual a 0 en el contorno y phi igual a una constante en cada contorno gamma sub i. Con lo cual tengo el mismo problema matemático para dos problemas físicos distintos. Pero si yo soy capaz de resolver uno, pues seré capaz de resolver el otro. ¿Vale? Simplemente luego tendremos que escalar estas magnitudes numéricas para que coincidan y ya está. Pues bien, la analogía de la membrana se basa en esto, se basa en resolver un problema, que es el del movimiento de una membrana, para luego extrapolarlo a la torsión. Por ejemplo, volviendo al caso de la figura rectangular. Bien, en el caso de la figura rectangular, si ponemos una membrana cogida a un bastidor rectangular y aplicamos una presión, pues bueno, esto incluso, bueno, cuando no había ordenadores, pues esto se planteaba desde el punto de vista experimental para calcular pues todo lo que tiene que ver con la membrana, esta geometría, que no iba a dar al fin y al cabo las tensiones y todo lo de la torsión, ¿vale?
Pero es que incluso ahora, aunque nosotros no hagamos este ensayo, porque obviamente con los ordenadores podemos resolver numéricamente el problema, para lo que nos sirve esta analogía es para tener una idea de cómo funciona la torsión en estos perfiles tan raros. Porque os recuerdo que había una relación entre el gradiente de phi y tau. Pensad en esto que he escrito aquí. Imaginad que U es la función de tensiones. Yo sé lo que es U. U es el movimiento y me la puedo imaginar. Debido a esta P, la U abombará esta membrana rectangular de manera que sus curvas de nivel pues son más o menos las que hemos dibujado aquí. Más o menos. ¿Vale? Y aquí pues se ve un poco la perspectiva en 3D. ¿Y qué representa el gradiente de phi? O sea, el gradiente de U. En una superficie el gradiente me da la máxima pendiente. Y va su módulo es la máxima pendiente y su dirección es la de la máxima pendiente. Por tanto, si recordamos lo que hemos visto antes entre la relación entre phi y tau, podemos decir que obviamente habíamos dicho que el módulo de tau era el módulo del gradiente. Por tanto, ¿dónde habrá máximas tensiones? Donde haya máximo gradiente, que es donde hay máximas pendientes. ¿Vale? Es por eso que en las esquinas tenemos tensión cero. Porque la esquina es como una curva de nivel que tiene en dos direcciones perpendiculares pendiente cero. Por tanto, no tiene pendiente en ninguna otra dirección. Las pendientes son combinación lineal. Si estoy en una curva de nivel cualquiera, hemos dicho que el gradiente era perpendicular a la curva de nivel, por tanto la tensión ¿cómo sale? Tangente a la curva de nivel. ¿Veis? Como vamos deduciendo cómo son las tensiones a raíz de cómo se ha movido una membrana. Claro, porque la membrana sí nos hacemos una idea de cómo se puede mover, ¿vale? Y gracias a eso podemos establecer lo que se llama la analogía de la membrana. Para acabar, os voy a poner los puntos básicos ya de esta analogía. Bueno, aquí tenéis otra ecuación. Esta ecuación proviene de si establecemos el equilibrio de las presiones P verticales y la reacción en el contorno, se obtienen estas dos expresiones. Y entonces los puntos de la analogía de la membrana serían los siguientes. El primero, en el libro, ¿vale? El vector tensión tangencial es tangente a las curvas de nivel de la membrana. Segundo, tiene que ver con el valor de la tensión, ¿vale? La tensión tau, estamos hablando ya del módulo, pues es proporcional a la pendiente de la membrana. Utilizando la expresión del final de esta sección, donde mx era 2 veces esta integral, imaginaros que en vez de poner phi pongo u. Esto lo que está haciendo es calcular el volumen desplazado por la membrana y por las placas rígidas, ¿vale? Entonces, podríamos decir que el momento torsor resistido por el perfil es
proporcional al volumen desplazado por la membrana y las placas rígidas en su movimiento. ¿Vale? Que sería concretamente, como hemos dicho, esa expresión que sería la 626. Y la última es precisamente esta de aquí. ¿Vale? Esta es menos gráfica, pero bueno, sería esta de aquí. Normalmente esta no se suele incluir, pero bueno, en perfiles con huecos es muy importante, porque si no, no se pueden resolver. Que viene de establecer este equilibrio. Os lo voy a resumir aquí, expresión 632. Entonces, si se pregunta la analogía de la membrana, por lo menos hay que poner estas tres. Lo suyo es poner las cuatro, pero como mínimo estas tres de aquí. Porque tienen algo gráfico que nos dicen, e intuitivo, que nos dice cómo pueden ser las tensiones o cómo puede ser la capacidad de un perfil a resistir la torsión sin hacer ninguna cuenta. Simplemente imaginándonos cómo una membrana puede moverse. ¿Vale? Claro, viendo esto que hemos dicho, pues se entiende un poco mejor, este dibujo de aquí, ¿no? Donde decíamos que las tensiones en nuestra sección rectangular van a ser así. Claro, ¿por qué? Pues, si yo me imagino una membrana que se deforma, la tengo aquí, ¿dónde van a estar los puntos de máxima pendiente? Donde las líneas de nivel estén más juntas. Aquí están dibujadas adrede, aquí, ¿no? Aquí y aquí. Si ahí están más juntas es porque hay más pendiente. Si hay más pendiente hay mayor tensión. Por eso, la tensión máxima la tenemos en estos puntos. Aquí y aquí. ¿Vale? Aquí y aquí. ¿Por qué aquí la tensión es cero? Pues lo expliqué antes. Si tenemos una curva de nivel que tiene un ángulo recto, obviamente la pendiente en esta línea y la pendiente en esta, por combinación lineal nos da la pendiente en otra línea, cualquiera de esas. Si estas dos tienen pendiente cero, cualquier combinación lineal de 0 con 0 da 0. ¿Vale? ¿Por qué la tensión tangencial vale 0 en el origen? Pues en este tipo de perfil, por doble simetría, obviamente, pues tiene pendiente nula. ¿Ahí? No hay ningún tipo de tensión. Bien, de cara a los problemas. Bueno, para resolver problemas tendremos que daros los valores numéricos de las tensiones máximas y de dónde se producen. ¿Vale? Así que, en principio, tenemos una tabla aquí que, bueno, que usaremos o daremos pues, en un problema determinado. Por ejemplo, si tenéis un perfil triangular, pues os damos, ¿qué necesitamos? ¿Dónde se produce la máxima tensión? Sobre todo, ¿cuál es el valor de esa tensión? Que es esta fórmula. Y el módulo de torsión, la J. ¿Vale? ¿Que el perfil es cuadrado? Pues aquí tenemos los valores. Esto no hay que sabérselo, ¿eh? Solamente tendremos que sabernos los valores que hayamos deducido. El fleje lo veremos el próximo día. La elipse, pues aquí están los valores, y para el círculo, pues obviamente se obtienen estos valores que ya los habíamos deducido en el apartado de torsión de Coulomb. ¿Vale? Aquí en el libro tenemos el apartado de el cálculo de la rigidez torsional, que bueno, que vuelve a ser un poco
lo mismo de antes, tenemos una formulación que no vamos a ver en detalle, con lo cual pues directamente ahí tenéis las formulitas que nos pueden dar la rigidez torsional en cada caso.